Entonces, la lumbalgia se define como un dolor de la espalda, en la zona baja, es de etiología múltiple y también se puede denominar lumbago. Es un padecimiento que nos mencionan las estadísticas que del 70 al 80% tendrán un episodio todas las personas en su vida acerca de este, del cual 14% dura aproximadamente 2 semanas. El 90% se va a resolver de forma espontánea y el 1.5% va a ser de tipo ciático. De estos, el 85% tendrán un diagnóstico definitivo, siendo más o menos del 20 al 30% por hernia discal. El 1% será solo demostrable a través de una resonancia o una tomografía. El 2% generalmente requiere un tratamiento quirúrgico. El 4% está relacionado con una compresión del nervio. El 7% por contractura y el 1% por alguna infección de tipo espinal. ¿Ah? Existen previamente algunos factores de riesgo, como es el incremento de la lordosis o hiperlordosis, escoliosis, múltiples partos, tabaquismo, depresión, estrés, cefalea. La edad realmente es en todo momento, o sea, desde los 20 a los 60 años. Tal vez alguna alteración en cuanto a la postura, la ocupación o las actividades diarias. El tiempo de evolución, se va a clasificar desde aguda, subaguda, crónica y recurrente, dependiendo del tiempo de evolución. Si es menor de 6 semanas, pues ya se ha de considerar como aguda, ¿no? Y crónica cuando sea mayor de 12 semanas. Según la ubicación, también se puede clasificar como dolor lumbar no radicular o radicular, o en su defecto también podría ser una lumbalgia compleja o mixta. La lumbalgia de tipo no radicular es la más frecuente. Es una molestia regional que no se irradia ni se modifica en el movimiento o con cambios de posición. Y también está pues, muy relacionada con lo que es la mecánica postural, funcional o muscular. Para los pacientes con dolor lumbar, los factores agregados como de riesgo también serían obesidad, tabaquismo, que van a empeorar este pronóstico. Entonces, la mayoría de los pacientes que nosotros vamos a tener va a ser por un tipo de lumbalgia no radicular que, pues puede tener múltiples causas, ¿no? En el caso de la compresión radicular, todo el mundo entiende el tema de radicular, ¿verdad? ¿Sí? Okay. En el caso de que sea de tipo radicular, pues generalmente es por la compresión de alguna raíz nerviosa y pues seguirá el dolor en el trayecto del dermatoma, para lo cual pues será necesario también realizar una prueba de Valsalva o de fuerza para verificar temas de vascularización, circulación o también el estado muscular de la zona. El dolor radicular generalmente predomina, surge en lo que es la zona lumbar y se va a irradiar normalmente hasta la rodilla, pero en ocasiones podemos tener hasta el talón el problema, ¿verdad? Bueno, aquí quiero que observen por favor lo que es esta parte de los dermatomas, que de alguna manera tiene un tanto de relación o mucha relación con lo que es el contexto de la medicina china, ya que para nosotros será importante diferenciar si es un trayecto de meridiano vejiga o meridiano vesícula biliar, y dependiendo de ese trayecto, pues nosotros vamos a hacer la aplicación del tratamiento. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando la lumbalgia de tipo, lumbociatalgia, tenga una irradiación por la parte anterior, el meridiano que nosotros vamos a tratar es meridiano de vejiga. Cuando sea por la zona lateral, será el meridiano de vesícula biliar y que justamente pues corresponde con el trayecto de dermatomas. ¿Listo? ¿Eso se entiende? ¿Puedo repetir? Sí. Fue muy rápido.
que es interesante observar cómo este trayecto de los dermatomas tiene mucha relación con el trayecto de los meridianos, ya sea de vejiga, en el caso de que pase por la zona posterior del miembro, o la zona lateral, cuando se trata de una afección de meridiano vesicular biliar, ¿no? Entonces, hasta ahorita nosotros, pues, dentro de la etiología que hemos visto, nos hablan acerca de factores etiológicos, como puede ser una compresión de raíz, o como puede ser una debilidad muscular, pero bueno, bajo el contexto de la medicina china, nosotros consideraremos otros aspectos que podrían estar afectando el meridiano. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que observaran justamente este trayecto dermatómico que tiene cierta correlación con el tema de los meridianos afectados que generalmente vamos a trabajar. Entonces, la ciática es el primer signo que se observa en el caso de la hernia discal y es definido como un dolor urente que se irradia al dermatoma de la raíz afectada y que está acompañado normalmente de lo que es parestesias. Esta hernia discal generalmente se ubica en lo que es el E5 y S1 y se agrava con un estornudo con la prueba de Balsamo. En el caso de las hernias, pues vamos a tener lesiones musculoesqueléticas. En el caso de que tengamos lesiones musculoesqueléticas, habrá cambios degenerativos, herniación, estenosis espinal, alteraciones anatómicas, alteraciones sistémicas, que bueno, independientemente de que nosotros vamos a hacer un interrogatorio bajo el contexto de medicina china, pues no podemos dejar de pasar estas alteraciones dentro de la exploración física, ¿correcto? En el caso de que haya una afección de músculos paravertebrales, dice que podemos tener artrosis en los discos intervertebrales a nivel de las carillas articulares, podríamos llegar a tener también protusión, escoliosis o infecciones espinales incluso. Entonces, bueno, pues aquí nada más es tener en claro que dentro de la exploración física hemos de tener en cuenta si es un problema musculoesquelético o una cuestión de paravertebrales, ¿no? Entonces, bueno, no traigo una imagen, pero nosotros poder evaluar si puede ser incluso un problema irradiado por un tema musculoesquelético o por unas situaciones de paravertebrales. Vamos a hacer algunas pruebas aquí, no muchas, pero vamos a hacer unas. Existen algunas otras causas que pueden provocar una lumbalgia y donde sería necesario hacer un diagnóstico diferencial, ¿como qué? Como alteraciones hematológicas, llámese alguna enfermedad de las células falciformes productoras de glóbulos rojos y que tienen gran participación en lo que es la oxigenación. Una alteración hematológica a este nivel pudiera causar, pues, obviamente un dolor a este nivel, bueno, una deficiencia de lo que son este tipo de células y falta de oxigenación, por lo tanto, provocar una lumbalgia. Dentro del ámbito de la ginecología podría estar también presente dentro de lo que es una dismenorrea, fibromas o incluso alguna alteración anatómica como pueda ser una retroversión uterina. Dentro del plano urológico, pudiendo presentarse lumbalgia también ante cuadros de pielonefritis, litiasis, tumores, y en donde en estos casos pues siempre la prueba de Giordano pues va a ser positiva, así como datos positivos también en sangre y orina. ¿Sí? ¿Sí me voy explicando o voy? ¿Sí va siendo clara la información? Bueno, entonces, independientemente de todos los factores que nosotros ya hablamos anteriormente, pues dentro del contexto de la medicina china, pues nosotros tendremos que ir aterrizando toda esta información porque al final del día el tratamiento que nosotros vamos a aplicar pues es acupuntural, ¿verdad? Entonces, digo, independientemente si es una retroversión o es una enfermedad infecciosa o de cualquier tipo, bueno, nuestro diagnóstico
va a ir fundamentado bajo el contexto de medicina china, así como el tratamiento también, ¿sí? Vamos a determinar este diagnóstico a través de lo que es el interrogatorio, una inspección y palpación sobre la zona. Dentro del aspecto de la inspección, pues tendremos que observar si es que existen algunas desviaciones o alteraciones de la columna. Haremos una evaluación también de lo que es el tipo de marcha que presenta el paciente y la apariencia general de todo lo que es la zona afectada. Y dentro del tema de la palpación, pues hacer una valoración a través sobre todo lo que son las zonas dolorosas y tratar de seguir el dolor irradiado para saber cuáles son las estructuras que pudieran estar comprometidas. Además de la palpación, podemos hacer también pruebas de sensibilidad, de fuerza y reflejos tendinomusculares que nos puedan orientar hacia un mejor diagnóstico. ¿Puedo cambiar? Existen, como ustedes saben, ya varias pruebas o maniobras que nos pueden ayudar a diferenciar de entrada si es una afección solamente a nivel lumbar o es una afección de tipo lumbofiatalgia, ¿no? Estas pruebas, pues son dos nada más que se mencionan acá, pero existen muchas más que nos pueden ayudar incluso a poder diferenciar un síndrome piramidal que es una falsa lumbofiatalgia. También podemos valernos les comentaba acerca de los reflejos tendinomusculares, sobre todo el reflejo aquiliano, pruebas de sensibilidad sobre lo que es los dermatomas L4, L5, S1. Bueno, al final hacemos las pruebas, ¿sí? Para ver quién le pasa. Dentro de los métodos complementarios, pues podemos valernos de paraclínicos como son radiografías, resonancias, electromiogramas, si es que tenemos las posibilidades. El tratamiento generalmente o tradicional, pues ya sabemos, es a través de antiinflamatorios, relajantes musculares o en casos muy graves, pues opiáceos. Dentro de la fisioterapia también se trata a través de agentes físicos, como es el hielo, el calor, y otro tipo de terapias como puede ser masaje, acupuntura y en casos muy graves, por ejemplo de escoliosis, pues hasta corsetes. Bueno, esas son las generalidades de lo que es la lumbalgia. Dentro del contexto de la medicina china, este tipo de dolor lumbar o de cualquier otra zona que no tengamos la certeza clara de qué es lo que lo está originando, se considera como síndrome obstructivo. Esta obstrucción dolorosa se desarrolla mediante el ataque de factores patógenos externos. Entonces, bueno, nosotros sabemos que dentro de la medicina tradicional china, pues nosotros debemos guardar un equilibrio de acuerdo a lo que es el flujo energético y las sustancias vitales. ¿Esto se entiende? Entonces, el bloqueo de este flujo energético a cualquiera de los niveles de los meridianos, llámese meridianos profundos, tendinomusculares e incluso cutáneos, se puede considerar como un síndrome biobstructivo, ¿sí? Y que, bueno, generalmente esa obstrucción viene generada por un factor patógeno externo, los 6 patógenos externos que considera la medicina china, como es el viento, el frío, el calor, el fuego, la humedad, el viento, y que los síntomas principales incluye, dice, dolor, malestar, adormecimiento, pesadez y limitación en el movimiento, que es justamente todo lo que nos presenta la lumbalgia, ¿cierto? Bueno, pues estos son los factores patógenos externos. Factor patógeno externo. Entonces, cabe mencionar que para que un factor patógeno externo ingrese en cualquiera de nuestros campos energéticos, previamente tiene que haber una debilidad. Una debilidad de nuestro sistema defensivo
que permite el ingreso de este factor patógeno, a menos que, bueno, pueda ser incluso un tipo de trauma. Que de alguna manera ha sido superior a este esquema de defensa que los médicos chinos mencionan como sistema defensivo o sistema de protección de todo lo que es nuestro organismo. Este factor patógeno externo pues depende de a lo que nosotros estemos propensos, del tipo de deficiencia que nosotros tengamos en cualquiera de los 5 movimientos o los 5 elementos o en cualquiera de los meridianos que ya habíamos preestablecido. Entonces, como yo les comentaba, no es lo mismo que una persona tenga debilidad previa de lo que es meridiano vesicular biliar o meridiano vejiga o de la zona de meridiano riñón incluso, que es lo que permite que se presente o ingrese ese factor patógeno externo, ¿sí? Como tampoco es lo mismo el tipo de exposición que nosotros tengamos a este factor para que permita la entrada, ¿no? Entonces la fisiopatología viene así: la invasión de este factor patógeno generando un bloqueo del qi y posteriormente de la sangre, pues como ustedes saben, sangre y qi siempre van de la misma manera. El bloqueo del flujo del qi enlentece o entorpece el movimiento también de lo que son los líquidos orgánicos, generando lo que se conoce como humedad, que de no resolverse de manera adecuada, en muy corto tiempo va a producir flema. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en cuanto a este flujo? ¿Se entiende todo? ¿Qué diferencia es entre el qi y qi? ¿El qi y el qué? Qi. Shue, sangre. ¿Y el qi es energía? Generándonos entonces un bloqueo doble o síndrome DIP, que es un bloqueo de sangre y energía. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Los bloqueos que no son dobles, ¿qué nombre reciben? Síndrome DIP. Eso es doble, ¿no? Ajá. Pero hay triple o hay sencillo también. Sí, puede generarse un estancamiento solamente energético o un estancamiento de sangre también. ¿Eso se llama síndrome mono o no tiene? No, es estancamiento, sí, no hay problema, es estancamiento de sangre o energía. Sí, muchas gracias. Sí. Pues como les comentaba, tiene que haber previamente una deficiencia. Cuando la constitución de una persona es débil debido a deficiencia, ya sea de sangre o energía, existe una laxitud de poros e intersticios, y los factores patógenos pueden entrar fácilmente en el organismo. Es muy importante diferenciar la obstrucción dolorosa de la atrofia. El síndrome atrófico se caracteriza por una disminución de la fuerza muscular de las extremidades, pero además conlleva una atrofia. En el mecanismo patológico de la obstrucción dolorosa es el bloqueo de canales por agentes patógenos. Entonces no es lo mismo tener una zona atrófica, es decir, ya con alteraciones en los tejidos, que simplemente tener un bloqueo energético, ¿no? Pueden existir las dos cosas, pero no es el tratamiento lo mismo, ¿no? Llevará algunas diferencias del principio del tratamiento, ¿sí? El mecanismo patológico del síndrome atrófico es el agotamiento y daño de la esencia y la sangre y alguno o tal vez los 5 órganos. Entonces, en este caso, pues no solamente va por el rompimiento de este bloqueo, sino la tonificación de la energía o la esencia que esté mermada en alguno de los órganos, ¿no? Como hablábamos, por ejemplo, del tema del riñón, ¿no? No es lo mismo tener pues una infección de vías urinarias simple que tener pues una deficiencia renal, ¿no?
Esto es muy marcado sobre todo cuando tenemos problemas de artritis y artrosis, en donde pues tal vez podamos cursar con un proceso inflamatorio solamente o una degeneración propiamente de lo que es las articulaciones. Ustedes me dicen si puedo cambiar. Bueno, entonces, vamos a ver algunos, ustedes me dicen, ¿ya puedo cambiar? Vamos a ver algunos signos característicos de este síndrome B cuando está asociado con el viento o cuando el factor patógeno en este caso sea viento. Bueno, nos comenta que el dolor asociado es errático y se mueve, es decir, la persona nos refiere que le duele hoy aquí, mañana un poco más abajo, o del otro lado, o es como bilateral, ¿no? O sea, el dolor no tiene un comportamiento fijo, sino que va de zona en zona. No tiene una localización específica, es decir, el paciente no nos va a decir, me duele aquí, señalando con el dedo índice, sino que a lo mejor nos puede, con la mano extendida, decir, me duele esta zona, ¿no? Entonces no es como muy específico. La saburra generalmente es delgada, blanca, y el pulso generalmente es flotante. También podemos llegar a observar temblores involuntarios en la lengua, que como ustedes saben, pues es signo característico de viento. Clínicamente, el viento afecta todas las extremidades superiores y la espalda, ¿no? Así como la zona cervical, lo mismo. Esas son las zonas como más afectadas por el factor patógeno viral. ¿Listo? En caso de que nuestro factor patógeno sea frío, bueno, pues el frío es de naturaleza constrictiva, por lo tanto congela y estanca. En estos casos el dolor pues si es fijo, es tenso, es severo, obviamente agrava con el frío y en ocasiones el dolor puede ser descrito como una puñalada, ¿no? Es agravado con el frío, es aliviado con el calor. En este caso el pulso puede ser tenso, la saburra es blanca, generalmente la zona dolorosa también se nota mucho más fría. Ajá. ¿Qué duda tiene esto? ¿Qué es saburra? La saburra es una capa ligera que está presente sobre la superficie de la lengua y que, bueno, pues nos deja saber el estado energético interno. Ajá. En la lengua también podemos observar el estado de cada uno de los 5 elementos. ¿Sí? En el caso de que el síndrome B sea con humedad, y que es la mayoría de los casos, la humedad, o la saburra más bien, suele ser muy engrosada. ¿Por qué? Pues porque la humedad es pegajosa, gruesa, por naturaleza. Cuando los dolores son intensos, la humedad reside en las articulaciones y tienden a hincharse. Entonces, recordemos que la humedad es una serie de acumulación de sustancias que no deben de estar en el organismo, ¿verdad? Que se han venido acumulando de forma patológica. Esa acumulación se puede ver manifestada de diferentes formas. A través de un edema, a través de tejido graso, a través de una inflamación propia, a través de urea, a través de ácido úrico, ¿correcto? Y estas manifestaciones clínicas aparecen generalmente en extremidades inferiores, espalda baja y rodillas. Dice uno de los libros clásicos de medicina china que cuando la parte inferior del cuerpo se afecta, esto siempre es índice de humedad, porque bueno, además la humedad es de naturaleza pesada y tiende a bajar. Una persona que tenga un síndrome B con humedad en la zona de espalda, generalmente lo va a tener también en rodillas, incluso en los tobillos, ¿no? El síndrome B con calor. El calor es de naturaleza opresiva y urgente. Queman los líquidos, promueve el estancamiento, los fluidos no circulan, deprivando a los tendones y vasos de la nutrición. Las articulaciones generalmente están rojas, hinchadas y calientes. El dolor es intenso y no hay tolerancia a la palpación.
Los pacientes habitualmente tienen fiebre, sed, una zamorra amarilla, seca y un pulso resbaladizo. Entonces, cuando se llega a generar este bloqueo de sangre y energía, se genera la flema, pues esto agrava el cuadro, ¿verdad? Porque va a incrementar el dolor, agrava la inflamación y por lo tanto la deformación, pudiendo generar pues una alteración estructural de generalmente las articulaciones. En el tratamiento de la obstrucción, uno generalmente debe partir de los principios de calentamiento frío. Sí, claro. Entonces, para que todo esto se entienda, me gustaría que pasaran 1, 2 o 3 personas para que pudiéramos hacer la diferenciación. Ya vimos que el dolor, bueno, lumbalgia, dolor en la espalda, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento puedo yo colocar? Nosotros el día de hoy vamos a conocer un tratamiento, digamos, general, que es la analgesia acupuntural, es decir, a cualquiera de los pacientes este tratamiento le va a funcionar, porque ese tratamiento va en función de disminuir el dolor, pero no es lo mismo disminuir el dolor que tratar el problema de raíz. Nosotros podríamos tratar el problema de raíz si es que logramos identificar cuál es la afección que ha, o cuál es el factor patógeno externo que ha logrado invadir este organismo, ya sea por frío, humedad, calor, etcétera, y cómo pudiéramos diferenciarlo, ¿sí? No, iba a preguntar precisamente eso. Entonces, solamente va a calmar el dolor en ese lugar, pero no lo va a quitar más otro tratamiento. Así es. Justo eso es, ¿no? Que nosotros el día de hoy, bueno, sepamos un tratamiento que ayude a disminuir el dolor, pero que podamos enriquecer esta consulta, o más bien tener un diagnóstico mucho más certero, y bueno, si ustedes manejan la acupuntura, que puedan determinar cuál de estos factores son los que está predominando para que de raíz podamos atacar de una mejor manera el problema. Por eso, pues ahorita fue así como que muy rápido toda la teoría, pero no hay como verlo en cada persona para que, ojalá que podamos tener diferentes casos para poder analizar, ¿sí? Y que lo asociemos con lo que ya leímos. Entonces, dígame. Por ejemplo, la artrosis en rodilla, ahí puede trabajar. El síndrome B aplicaría en cualquier tipo de articulación. Este tipo de signos y síntomas, que es lo que me gustaría que les quedara como más claro, poder diferenciar un cuadro de frío, un cuadro de viento, un cuadro de humedad, un cuadro de calor, y que estos puntos me pueden ayudar. Bueno, ahorita viene adelante una serie de puntos para trabajar el frío o el calor, o etcétera, pero bueno, eso es como muy extenso, ¿no? Les he dado nada más la serie de puntos recomendados, y lo que sí es como general es la analgesia solo para lumbalgia hoy, ¿sí? Y ya además podemos ver los puntos para frío y todo esto, ¿sí? Usted ya tiene una voluntaria, 2, 3, 4, todos. Bueno, vamos por partes. Mande. Por ejemplo, en este caso es un movimiento, ha bajado el peso, requiere de un movimiento, a la rotación. Y me queda así. Un buen rato y no te puedes mover. Una vez me pueden mover. Ajá. Eso se conoce como, ¿alguien sabe? Es muy característico cuando ustedes van a levantar algo y justo hacen este movimiento, ¿no? Que hacemos una flexión o semiflexión, sobre todo cuando hacemos flexión de caderas y flexión de rodilla. Entonces, cuando hacemos esta flexión, sin semiflexión, que sería de rodilla, que sería lo adecuado, ¿verdad? Y hacemos esta rotación y justo ahí oímos el chasquido y ya no nos podemos levantar. Se conoce como síndrome facetario. Facetario. Profesora, ¿podría ponerle donde estaba la artrosis? Sí, la artrosis y artritis. Gracias. Bueno, entonces vamos a terminar de ver la presentación y ahorita van pasando uno por uno, ¿sí? Para que vayamos viendo la diferencia de uno y otro. Gracias. Ay, no lo voy a poner, por favor.
Entonces, fíjate, por ejemplo, en este tema, cuando llegamos a tener un problema de artritis, pues dentro de la acupuntura hay terapias contraindicadas que pueden generar el incremento de este proceso inflamatorio, que no es para nada parecido al tratamiento que vamos a llevar en caso de que sea una artrosis. Entonces la persona puede acudir por dolor de rodilla o dolor de espalda, ¿no? Incrementado, pero si nosotros no tenemos cuidado de diferenciar estas dos, podríamos agravar sobre todo el tema de la artritis, que es cuando sea de tipo infecciosa, ¿no? O reumatoide. Entonces yo he mencionado las características muy específicas de viento, calor y tal, ¿no? Que bueno, esa información pues ya se la van a llevar, tendrán que como familiarizarse más con ello y a través de que nosotros podamos observar físicamente a las personas va a ser más fácil que podamos asociarlas o identificarlas. El principio de tratamiento obviamente pues en este caso de la obstrucción dolorosa pues siempre va a ser romper este estancamiento, pero sobre todo que nosotros podamos eliminar o dispersar el factor patógeno que esté implícito. Entonces aquí les mencionan algunos puntos generales para la expulsión del viento. ¿Ah? Todos estos puntos me ayudan de manera, digamos, sistemática a expulsar el viento. ¿No? Bastante rápido. Me ayuda, pero no debo aplicarlos todos en la conversación. No necesariamente. Nosotros vamos a ver que generalmente vamos a aplicar pues una serie de puntos definitivamente para la analgesia, porque aquí vino el paciente, ¿verdad? Entonces sí o sí vamos a aplicar la analgesia, pero no, lo podemos hacer en la misma. Ajá, en la misma consulta nosotros podemos aplicar analgesia y al mismo tiempo podemos aplicar agujas complementarias sobre lo que queramos hacer, ¿no? Muchas veces les voy a decir que, bueno, ustedes saben, el viento se dice que es el carro o el transporte para otros patógenos. Entonces, muchas veces será necesario aplicar viento y frío o viento y calor, que es lo más común, ¿no? En el caso de, bueno, aquí les he puesto también los diagnósticos sintomáticos más comunes que podrían estar implícitos, pero bueno, si es una deficiencia de vaso, de riñón, ¿no? Pues, o un estancamiento de hígado, de pronto por ahí tendremos que trabajar ya el tratamiento completo. Aquí estamos hablando específicamente del tratamiento de los factores patógenos. ¿Sí? Okay. ¿Puedo cambiar? Sí. Ok. En el caso del frío, sabemos que el yang es calor, ¿no? Entonces, si predomina el frío o hay una deficiencia o falta de crecimiento de este yang, pues todo se va a manifestar como frío. Es necesario, por lo tanto, primero eliminar el frío, ¿verdad? Utilizando agentes de calor como lo es la moxa, ¿ah? Utilizando ventosas pudiera ser también, y aquí nos recomiendan algunos puntos específicamente para poder eliminar el frío. Recordemos que todos estos puntos, que algunos son sistémicos, pero varios de ellos también van muy enfocados al tema de la lumbalgia. ¿Sí? Un segundo. Si tienen dudas de alguno de los puntos, me lo pueden comentar. En este caso, por ejemplo, vemos que aparece el punto vaso 23, perdón, vejiga 23, que es el punto dorsal de riñón, Renmai 4, que también es un gran tonificante del yang de riñón, vesícula biliar 39, que además de influir en un momento dado en una ciatalgia, es un punto que sirve para generar lo que es la médula, la cual se encarga de la nutrición ósea y del cerebro, ¿no? Aquí. Pues dijo en este último punto. Vesícula biliar 39.
Bueno, también tenemos otros posibles puntos. Punto secante río, vaso 5. Este punto está súper indicado para lo que es bloqueo energético de miembros inferiores, incluso de la zona lumbar. Estómago 38, un punto clásico para el tratamiento, lo mismo de estancamiento. Estómago 36, que bueno, pues ya que está por demás presentarlo, todo el mundo lo conoce. Otros posibles puntos serían hígado 13, que sabemos que es un punto además de influencia para todos los órganos. Estómago 32 y vejiga 38, que son puntos que nos van a ayudar a tonificar el vaso, así como el punto de Shu dorsal de vaso, que sería vejiga 20, en combinación con vaso 9, para promover o romper lo que es la humedad, ¿no? Además de estos puntos, les puedo mencionar el punto estómago 40, que ustedes saben que por excelencia es para flema, ¿sí? ¿Se podría hacer más pequeña la lámina para ver? Sí. En este caso dice dispersar el frío y restaurar comunicación. En este caso es para romper humedad y flema. Nada más que no creo que no se puede hacer más. No se alcanza a leer. Y es que creo que lo pasaron a hacer eso. Ay, ahora ya no sé cómo regresar. Bueno, en el caso de liberación de calor y para dispersar el viento y la humedad, tenemos puntos por excelencia como lo es el punto IG4, IG11, Tumay 20, que esos puntos en general, bueno, IG11 específico para calor, IG4 es un punto que libera la superficie todo, frío, calor, viento, ¿sí? Tumay 14, que justamente está en lo que le llaman la ventana o la entrada del viento, ¿no? Entonces ese es muy indicado también para lo que es el viento. No viene ahí, pero otro punto básico sería vesícula biliar 20, ¿no? Por excelencia también para la liberación de viento. Puntos que tienen influencia para lo que es la sangre, se utilizan el punto B10 e hígado 2, que hígado 2, además de tener esa influencia de la sangre, pues nos ayuda también a disminuir el exceso de yang de hígado. En estados coléricos o enojos muy fuertes, agudos, nos ayuda a bajar mucho la presión, ¿sí? Independientemente del dolor, Eso ya es como para tu diagnóstico sindromático. DM, ¿qué significa? DM es el meridiano Tumay. ¿Puedo cambiar? ¿No?
Aquí quiero mencionar que es muy importante hacer la diferenciación del falso calor y calor verdadero. Recuerden ustedes que cuando tenemos un proceso de calor por deficiencia de yin, nunca vamos a dispersar. Siempre una deficiencia de yin se tonifica, ¿sí? ¿Alguien sabe los signos característicos de deficiencia de yin? Cuando nosotros observamos el cuadro clínico de nuestro paciente, algunos nos van a referir muchos datos de frío. Vamos a ver, la lengua va a estar fría, él va a sentir frío, va a querer cosas calientes, su padecimiento mejora con el calor, ¿correcto? Pero en el caso del calor podemos tener el calor verdadero, que generalmente va asociado a un proceso infeccioso normal, y el falso calor. Entonces el falso calor nos va a dar lo mismo, sudoración, mejillas rojas, datos de calor que nos pudieran engañar pensando que es un diagnóstico de calor, y en realidad es falso. Si nosotros dispersamos pensando que lo que tenemos es calor y hay que dispersarlo, entonces podemos agravar de manera importante al paciente. Existen algunos signos característicos de deficiencia de yin que van a estar presentes, por lo menos 3 de ellos. Se los voy a anotar aquí, ¿sí? ¿Verdadero calor? No, falso. Lengua pelada, mis pelada. Cierta. Ok, entonces, mejillas rojas, ¿se acuerdan? Bueno, muy jóvenes no, pero ¿se acuerdan de una caricatura que se llamaba Heidi? De sus mejillas, sus chapitas, bueno, así las van a ver en el paciente, ¿correcto? Se ve no toda la cara roja, eso es algo muy importante. Un calor verdadero te muestra toda la cara roja, los ojos rojos, toda la lengua roja. En este caso, deficiencia de yin, solamente el rubor malar o mejillas rojas. Otro dato importante es el insomnio. La deficiencia de yin generalmente está asociada con una alteración energética muy importante a nivel de sangre, a nivel energético importante, ¿no? Entonces hay una deficiencia de sangre importante. Sabemos que la sangre es la residencia del Shen. Cuando no está la sangre en su plenitud, el Shen no tiene su morada y por lo tanto la persona está intranquila, ¿no? No puede dormir. Entonces, eso es otro dato. Sudoración espontánea, que no la puse, pero anótenla también. Sudoración espontánea, sobre todo en las noches. ¿Por qué en las noches, tardes? Porque es la hora en que se manifiesta el yin. La mañana es yang, la tarde es yin. Entonces, todos estos datos se van a presentar sobre todo en la tarde. La sudoración espontánea conlleva esa incapacidad de controlar los poros, ¿correcto? Por el déficit energético, que se abren espontáneamente y permiten escapar el sudor. Tenemos también calor en lo que son los 5 corazones, que son las plantas de los pies y de las manos, así como el calor y el corazón mismo, ¿no? Entonces la persona refiere muchísimo calor en lo que son las plantas de pies y manos, e incluso acompañado con sudoración. La lengua pelada se refiere justamente a que tiene ausencia total de la saburra, ¿no? Parece
Ahorita vamos a observar algunas lenguas por ahí, a ver quién puede presentar alguna lengua con deficiencia de yin. Es una lengua que se ve rojo vino tinto, ¿no? Rojo carmesí, generalmente en forma de fresa. Muy intenso el color y ya se dice pelada porque pareciera como, o de espejo, porque está totalmente pulida, ¿sí? Y finalmente, pues pudiéramos encontrar un pulso flotante y vacío o un pulso totalmente profundo, ¿correcto? Entonces estos signos no los olviden, muchachos, porque si ustedes dispersan a una persona con una alteración tan importante como esta, pueden agravar mucho su cuadro, ¿sí? Esto siempre es calor, ¿no? Aunque la persona refiera que tiene calor, lo que necesita es calor para tonificar. Sí o sí deben de ser 1, 2, 3, 4 combinaciones. ¿Esto? Sí, 3, 2, 4. Generalmente lo que siempre está es esto, la lengua y el insomnio. ¿Cuál fue lo primero que dijo esto? Es que no vimos. Mejillas rojas Mejillas. Sí, la o lengua. rubor malar. Ahí se tiene que tonificar. Siempre. La moxa es súper indicada para cualquier tipo de deficiencia. A esto se le van a sumar signos y síntomas del meridiano afectado. Puede ser hígado, puede ser vaso, puede ser riñón, ¿no? Dependiendo de las funciones que le corresponda a cada uno, se mostrarán el resto de alteraciones. En el falso calor se tonifica. Y en el verdadero se dispersa, así es. El falso calor se tonifica y el otro se dispersa. Usar moxa es mejor que las agujas en los puntos que tienen influencia de acuerdo pues, a la deficiencia que detectemos, ¿sí? Aquí nos recomiendan algunos puntos para calentar el yang y fortalecer la energía tanto de riñón, hígado y el yang de vaso. Estos son las energías más comunes dentro de la lumbalgia que han sido afectadas. Entonces nos recomiendan Dumai 4, Migmen. Recordamos que este punto Migmen contiene además el cielo anterior, la esencia, ¿sí? Entonces, una deficiencia de esencia, una persona que trabaja muchísimo, que come poco, exceso de actividad sexual, ¿no? Conlleva una deficiencia renal que se va a manifestar como una lumbalgia, porque justamente el punto se encuentra en este nivel entre los dos riñones, ¿sí? Tenemos otra vez P23, el punto de influencia general para lo que es meridiano riñón, el punto Shu de hígado, vejiga 18, Renmai 6, que es un punto de influencia en general sobre toda la energía del Yao bajo, Renmai 17, que es punto de influencia sobre toda la energética del Yao superior, y Renmai 12 del Yao medio. Entonces estos tres puntos nos ayudan a tonificar el organismo de manera general, ¿correcto? Bueno, y por último vamos a ver cómo se manejaría la analgesia, o primero hacemos la diferenciación porque si no se les va a sumar más información. ¿Sí? Vamos a revisar entonces el caso de alguno de sus pacientes. Perdón, alguno de las personas que quieren ser pacientes. Adelante, la primera. Ustedes si quieren pueden ir tomando lo que nota de los signos en su cuaderno para que vayan con cuidado, para que vayan diferenciando una y otra. Entonces, mi paciente, ¿cuál es su nombre? Aida. ¿Dónde siento Aida? ¿Tiene usted dolor lumbar?
¿Me puede indicar entonces la zona dolorosa? O bueno, si quiere, perdón, ponerse de espaldas para que todo el mundo lo pueda observar. Perdón, es importante la edad. Sí. ¿Cuántos años tiene usted, perdón? 54. 54. ¿Tiene hijos? Un hijo. ¿Y usted a qué se dedica? Soy maestra. ¿Es usted maestra? ¿De qué? Doy problemas de aprendizaje y de asistencia. Ok, muy bien. ¿Me puede indicar, por favor, la zona dolorosa? ¿De aquí a aquí? Ok. De 0 a 10, ¿cuánto diría que le duele? 10. No se puede mover. Es que yo sí parezco eso. Ok, fíjense ustedes. La escala de dolor es muy importante para que ustedes puedan saber si su tratamiento ha sido o no efectivo. Entonces, te voy a platicar. Dentro de la escala del dolor de 0 a 10, un dolor de 3 es un dolor soportable, ¿verdad? Es constante, es medio molesto, pero puedes hacer tus actividades, ¿no? O sea, de pronto te olvidas que te duele. Un 5, no te puedes olvidar del dolor, está constante y sin embargo realizas tus actividades. Un dolor de 8 no te permite realizar ya muchas actividades, te ves sumamente limitada para trabajar, para poder desplazarte, a bañarte, a lo que sea, ¿sí? Y un dolor de 10 no te puedes mover. Bueno, sí me puedo mover, pero tengo muchas limitantes hasta para vestirme. Ok, entonces revalorando. Estoy sentada y tengo que estarme moviendo porque sí soy muy tolerante al dolor, pero si el dolor es suficiente y no suficiente. Revalorando, dirías que de 0 a 10 en escala 8 o 9. Ok, entonces, es importante que nosotros tratemos de aterrizar al paciente. Mi paciente dice que tiene un dolor de 8, para saber que posteriormente, pues yo sobre esa escala voy a seguir trabajando, ¿verdad? En función a su percepción, ¿correcto? Entonces, es un dolor de 8 sobre 10, ¿correcto? Ok, ¿cómo es tu dolor? Describe tu dolor. Es constante, en ocasiones es más intenso. Es un dolor constante. En 2 horas. Y ¿Que te inmoviliza? Ok. ¿Es quemante? ¿Es sordo? ¿Es como pulsada? Que siempre está ahí y no desaparece. Entonces lo describiríamos como un dolor sordo. ¿Sí? ¿Con qué agrava tu dolor? Al agacharme y ¿Cuando haces esto? Sí, y de hecho no me puedo bajar mucho. Entonces, ¿te empeora con el movimiento y con qué mejora? Con el descanso. ¿Cuánto tiempo tienes con este dolor? 33 años, ¿no? Entonces, muchísimo. ¿A qué lo atribuyes? ¿Por qué crees que te pasó eso? Tuve un accidente en el Estado y a raíz de eso tengo de 6 años para acá hernias lumbar y sacro y de repente ha salido lo de la ciática. Pero últimamente tengo como ¿Tienes dolor ciático? ¿Hasta dónde es tu dolor ciático? ¿De qué lado? Me brinco. A veces, ahorita lo tengo en el izquierdo, Ajá. pero a veces que es en el izquierdo y a veces en el derecho. Pues cuando la esclerosis múltiple, me afectó el lado derecho. Tengo una de caminar, tengo menos reflejos derechos que a los izquierdo. Ok. Y últimamente una semana para acá o semana y media, nunca me había dado un dolor de coxis, jamás. Y ahora, bueno, a mí me habían platicado que era muy fuerte, y ahora lo tengo. No puedo durar mucho tiempo sentada porque siento en el coxis como que me enterraran una taquita. Y sí tengo resonancia, tomografía. ¿Me puedes repetir el nivel de tus hernias? Lumbar y sacro. ¿Lumbar qué nivel? 4 y 5. Lumbar 4 y sacro 1. Ok, muy bien. Tengo Radiculopatía, que es la lumbar. la compresión radicular. De los mismos espacios que mencionas.
L4 y L1. ¿Sí? ¿Me muestras tu lengua, por favor? Ok, entonces nosotros vamos a observar las características de esta lengua. Es una lengua pues pálida, prácticamente con cierta tendencia a hacerse como moradita. Tiene múltiples grietas en lo que prácticamente desde el vaso, toda la zona media, con incremento de las grietas en la zona del pulmón. La punta un poquito más roja, le falta hidratación, sí está más o menos hidratada, pero sí le falta algo de hidratación, no presenta ningún temblor. Levanta la lengua, por favor. Vemos que hay acumulamiento sanguíneo en los vasos sublinguales, ¿correcto? Listo. Entonces, vamos a pasar ahorita al tratamiento al final, ¿sí? Vamos a hacer un análisis. ¿Quieren tomar asiento? ¿Hay algo más que quieran preguntarle a la paciente? No escuché por qué se fue. ¿Cómo se le causó hace 33 años? Por un accidente. Más fuerte, más fuerte. Me caí. Me boté hacia atrás, ya inconsciente al hospital, ajá, desde entonces hacia atrás, me llevaron al hospital, me tuve inconsciente mucho tiempo y de ahí me declararon esclerosis. ¿Cómo fue el inconsciente? ¿Alguien más quiere preguntar otra cosa? Dejé un año de caminar. Estuvo un año sin caminar. Como ¿Qué tipo de terapias has tomado? de todas. Bueno, el seguro de rehabilitación, lo que era compresas, ultrasonido, con lámparas, ejercicio de colchón, ¿no? del gimnasio. Y he ido con una turista, una prestomorta, me hizo una vez de cuchillo porque estaba muy pegada a mi pie. Hubo en una ocasión que yo no me podía enderezar, caminaba como que si me hacía una silla. Y agujas, imanes. ¿Y de todo qué te ha funcionado? Pues en esta ocasión todo me funcionó y me mejoré mucho. Tengo, me dio tiroides y tuve 2 rebotes de tiroides. Yo creo que también eso fue lo que me hizo que volviera a aumentar el dolor. ¿Cuánto tiempo tiene que te dio tiroides? 4 años. ¿Y qué pasó? Mato muy oficial. Entonces tiene tumor hipofisiario y también ¿Cuadro de fiebre tiene? No, cuadros jamás. febriles. Emocionalmente dirías que te sientes Bien. enojada, triste, No, contenta. deprimida, ¿no? Los ojos te dicen, a mí me dicen tristeza, insomnio. los ojos. Sí, tengo apnea, uso más tarde. Pero esto, me gusta mucho venir aquí, estoy en Reiki, hago muchísimas cosas en todo el día, me organizo bien y ando arriba abajo y es controlable el dolor. Cuando me siento, dejo de hacer cosas, ya no me puedo mover. Para que me vuelva a incorporar, yo creo que necesito calentar. Eventos emocionales relevantes Tengo enfermo a mi papá. actualmente. Es lo único. Lo único. ¿Alguna carga emocional o resentimiento acumulado que usted vaya arrastrando, algo que no haya podido quitar? ¿Hijos? Uno. Por eso Ok, listo. Otra pregunta. Otra pregunta. Dice que le diagnosticaron esclerosis múltiple. ¿Quién le diagnosticó cuándo? Neurología. ¿Y qué otros síntomas tiene de esclerosis múltiple? Bueno, me lo diagnosticó neurología del centro médico. Ajá. Eso es tratado por el neurólogo y controlado. Como yo hago muchas manualidades y leo mucho y demás, yo empecé a revés de la enfermedad. Fui la primera generación aquí en México, hace 33 años. ¿La primera que qué? Aquí en México. Diagnosticada Con esclerosis múltiple. Y es degenerativa, ¿no? Hasta que quedamos en una cama. Entonces, yo cuando me dijeron que tenía 3 meses de vida, yo dije, ay no, el doctor de los doctores está allá arriba, yo le voy a demostrar que voy a venir caminando. Estuve casi 4 meses en el centro de forma internada en rehabilitación y regresé peor, pero yo decidí que yo iba a vivir con mi enfermedad, no mi enfermedad conmigo.
Y luego digo, yo decido cuándo tengo que estar en el hospital y cuándo no. Y entonces fue una etapa de muchos años y la verdad no me quiero volver a ver en una cama tantos años. De hecho, aquí tengo un poco liso, así no tengo cabello de tanto tiempo de estar en la cama. Entonces yo decidí vivir con mi enfermedad, o sea, aceptarla, ir adelante. Y de hecho a mí hace 4 años me hablaron de neurología de la raza para darme un desvero. Me lo dieron 2 veces y le dije al doctor, no, yo decido no saberme las causas que después trae. Y yo siento que yo estoy en estado de remisión para usar ese tipo de tratamiento. Digo, bueno, usted decide. Decidí no usar. ¿Un medicamento actual? Nada más cuando empieza a tartamudear o se me caen las cosas, me dan Mutabón D, pero no, o antirrelajantes. Y cuando llego con crisis muy fuertes en el hospital me ponen biorelajantes. ¿Qué le ponen? Muy fuertes, biorelajantes, que hace que el sistema nervioso se relaje y al otro día llaman discar o más. Una pregunta, ¿cuántos años tienes? 54, sí. A mí fue 26. O sea, que su accidente fue antes de su embarazo. No, fue después. ¿Tiene 33 años con el dolor? ¿Escuché? Ajá. Yo me accidenté cuando tenía 19 años. Y me embaracé cuando tenía 28, cuando tenía 29. Y en mujeres, cuando es esclerosis múltiple y tenemos un hijo, entramos en estado de remisión de 10 años. Está comprobado y está sustentado. En estado de mejoramiento, de remisión de mejoramiento. Cuando somos mujeres, sí. En hombres no sucede eso. Sí. Nos obligan en cierta manera a embarazarnos para contrarrestar la enfermedad. Ay, qué bien. Perdón, Esclerosis múltiple. ¿Tuvo alguna complicación durante el embarazo? ¿Fue el parto? Ah, sí, fue alto riesgo. Y como yo tengo mucho estudio en columna, o hidromielografía, miografía, centromiografías y todo eso, de hecho a mí todavía me hacen estudios y todavía no he terminado de eliminar el medio de contraste que se elimina con pura agua. Y yo tomo mucha agua y no lo he podido eliminar. Fue alto riesgo, me mandaron a Lomas Verdes a la anestesia porque también tengo falta de circulación, el síndrome de Raynaud, y no me pueden poner cualquier anestesia. Me mandaron ahí y gracias a Dios, o sea, que tuve que estar en reposo y demás, iba a hacer cesárea, y gracias a Dios fue parto normal a valor mexicano. No me pusieron ningún tipo de anestesia. ¿Listo? Gracias. No está fácil, ¿no? Ya tenemos allá. Ya tenemos el diagnóstico. Bueno, está la verdad bastante complejo este punto. Entonces, bueno, quien ya ha tenido clase conmigo sabe que pues, si nosotros, por ejemplo, ella tiene un tema lumbar, ¿verdad? Yo ya les platiqué que nosotros vamos a tener un tratamiento general para la lumbalgia, que va a aplicar para todos los casos de lumbar, ¿correcto? Pero en este caso, si nosotros quisiéramos trabajar algún factor patógeno externo, en este caso específicamente, pues va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque la deficiencia es muchísimo más alta que una simple deficiencia de energía y sangre, ¿no? O sea, va mucho más allá. Es una deficiencia, una alteración propiamente de lo que es el yin. Entonces vamos a hacer un descanso y regresamos para plasmar los síntomas de su compañera y poder sacar un diagnóstico de medicina yin, ¿sí? Pero antes vamos a mostrarles algo. Nos quería informar acerca de la nueva modalidad a distancia de los. Hola, ahorita que empecemos con la práctica, por favor, les voy a pedir que
no tapen en la cámara, por favor, porque está grabando, es para los videos que estamos subiendo a la Academia Oriental, ¿sí? Por favor. ¿Ya comenzamos? Ok, vamos a tratar Gracias. de hacer, todavía no le hemos hecho la exploración física, vamos a tratar de aterrizar todos los signos y síntomas que nos refiere la paciente en función de la gráfica de los 5 elementos para poder saber pues cuál sería el meridiano más afectado o el elemento más afectado sobre el cual tendríamos que basarnos, ¿verdad? Entonces, ¿me puedes apoyar con la nota de los síntomas que nos refirió la paciente? Entonces vamos a tratar de colocar cada una de las dolencias en el meridiano que le corresponde, pensando cuál sería el responsable o a quién le atañe esa disfunción que se presente. ¿Sí? Ok, entonces empezamos con, de entrada, lumbalgia, ¿verdad? ¿A quién le corresponde? Al riñón. Entonces tenemos lumbalgia, ¿qué otro? ¿Qué más tiene presente? Un dolor constante solo. Sí, aparte de la lumbalgia y sus características, ¿qué más presenta la paciente? Tiroides, ¿no? Es hipotiroidismo, ¿sí? ¿A quién le correspondería? Al vaso, dice mi compañera. ¿Quién más? Ajá, ¿qué es la sí, ¿por qué se genera el hipotiroidismo? Un problema con el vaso. Es un problema de vaso, pero ¿de quién también? De vaso-páncreas. Es un problema hormonal, ¿cierto? El sistema endocrino trabaja a la par con el sistema nervioso. Entonces, depende de los estímulos nerviosos y que se segreguen o no muchas de las hormonas, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros sabemos que si en la medicina china se dice que el hígado es el que se encarga de organizar toda la cuestión energética, ¿verdad? Porque ¿a quién le toca, quién es el comandante? ¿Quién se encarga de distribuir la energía y la sangre? El hígado. ¿Tendrá una participación en este caso el hígado? Sí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más presenta su paciente? Esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis? Es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le tocaría? Si es el sistema inmune, si son las defensas, ¿quién defiende? No, el pulmón. Ajá. Entonces, esclerosis múltiple que también le afecta al hígado. ¿Por qué? Porque es una alteración nerviosa, ¿correcto? Entonces, el hígado, nuestro organismo, ¿cómo se organiza para el tema de las funciones de distribución y comunicación? A través del sistema endocrino y a través del sistema nervioso. Por lo tanto, alteraciones del sistema nervioso periférico involucran al fenómeno hígado, ¿sí? En este caso, por ser una disfunción específica del sistema inmune, que es, habíamos dicho, el Wei-Qi, el encargado de las defensas, de la protección, ¿sí? Implica lo que es meridiano pulmón, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tiene nuestro paciente? Tiene hernias. Tiene hernias. ¿Qué es la hernia? Es una protrusión, una disfunción a nivel tejido muscular del disco, ¿sí? El anillo fibroso, por lo tanto, es una super debilidad del meridiano. ¿Quién rige los músculos? ¿Qué más? Tiene un tumor, ¿no? En hipófisis. Ajá. ¿En dónde cabe? El riñón, pero la hipófisis, bueno, sí, en riñón y también en hígado, porque al final es el eje, ¿no? Y la hipófisis, pues es la que tiene que regular el resto de la mayoría de las hormonas, ¿sí?
Ok, entonces hablamos de tumor. Por varias razones tiene que ver con riñón. Tumor hipoficiario, tumor hipoficiario. Y con eso nos quedamos. ¿Sí? Ok, entonces, nosotros sabemos que todas las alteraciones las debemos o las podemos dividir en lo que es yin o es yang, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de una alteración funcional, porque esto es energía y esto es materia, ¿sí o no? Esto es etéreo y esto es más denso, ¿sí? Esto es movimiento y esto es quietud. Entonces, en el organismo nosotros hablamos de yin y yang. Hablamos de yang cuando es una cuestión funcional y hablamos de yin cuando es una cuestión estructural. Entonces, vamos a ver, nosotros tiene las dos. Bueno, nosotros tenemos hipotiroidismo, ¿verdad? ¿Es una alteración funcional o estructural? Vamos a poner yin y yang. ¿Es una cuestión estructural o funcional? ¿Está alterada la función o la estructura? La función, uno de yang. Tiene hernias, ¿está alterada la función o la estructura? Lumbalgia, ¿funcional o estructural? Puedo pensar que hasta estructural también, porque nos está hablando que tiene varios problemas también a nivel óseo, ¿verdad? Entonces sería estructural, ¿correcto? Tiene un tumor funcional o estructural, ¿correcto? Tiene esclerosis múltiple, ¿estructural o funcional? Funcional. Y prácticamente, ¿no? Entonces, la mayoría de las cuestiones... bueno, por otro lado... La buena noticia es que tiene bien de Esa es la buena noticia. Y por eso está feliz, ¿verdad? Bueno, y aquí la cuestión, chicos, es que fíjense que todo tiene mucho que ver con la energía renal, ¿no? Porque al final del día, esta energía renal, pues, produce la médula que se encarga de nutrir al cerebro, a nutrir huesos, ¿correcto? Tiene una importante participación en la sangre y, bueno, pues también en la generación de su hijo, el hígado. Entonces, nosotros vemos que hay una alteración funcional en el tema del vaso, que ¿ustedes dónde dirían que surgió el problema? ¿En hígado, riñón, pulmón, vaso? En el riñón, ¿verdad? Entonces, si la mayoría son deficiencias estructurales, es decir, de yin, tenemos un problema de exceso o deficiencia. Un problema de deficiencia de yin o de yang. De yin, de riñón. Una deficiencia de yin de riñón. Y ese sería nuestro diagnóstico sindromático. Sí, tiene una lumbalgia y le vamos a tratar el dolor, pero ella tiene un problema de deficiencia de yin de riñón, por lo tanto, nosotros, nuestro principio de tratamiento debería de ser tonificar, ¿qué? El yin de riñón, ¿correcto? Así que, además de los puntos que nosotros estamos trabajando, podemos al mismo tiempo aplicar este tratamiento de tonificación, ¿sí? Bueno, la deficiencia en este caso, nuestro paciente presenta una lengua pálida, más que amoratada. Entonces, tiene, además, el tema de la deficiencia de yin todavía no se expresa en sumo en la lengua, pero la lengua amoratada, ¿por qué está morada? Una lengua morada es igual a un estancamiento de qué? De sangre. Un estancamiento de sangre por frío o por calor. Por frío.
¿Por qué por calor? No, es por Cuando frío. calienta uno lo saca. Pues se coagula. ¿Y el frío constriñe? El frío puede generar, el frío puede congelar, puede causar violancias. Sí. Ok. ¿Cuántos datos de calor tenemos? No. Es por frío. Es por frío, ¿no? Entonces, ¿su paciente mejora con frío o con calor? Con calor. Con calor. ¿Verdad? Tiene aversión al frío. ¿Listo? ¿Sí se entendió más o menos la mecánica? Sí. Ok, entonces vamos a pasar a nuestro paciente, aplicarle el tratamiento y luego nos vamos con otro caso en lo que la paciente está recibiendo su terapia. Bueno, vamos a hacer dos pruebas para confirmar lumbalgia, lumbociatalgia, de qué lado esté positiva. Ya vimos algunos puntos que nos van a ayudar en el tratamiento. Estos serían los síndromes que son más comunes en el tema de la lumbalgia. No, son los síndromes, diagnósticos sindromales. ¿Sí? Ok. Estos serían los puntos que vamos a ocupar dentro de la analgesia. Entonces, que pase la paciente, por favor. Yo también me recomendaba un masaje. Claro. Ok, entonces, recostadita, por favor, boca, cabeza de este lado, boca arriba. Ok, entonces, existen dos pruebas que nos pueden ayudar a determinar si nuestro paciente tiene una alteración a nivel lumbar, ¿correcto? Si es lumbociatalgia o si es una alteración de articulación de cadera, por ejemplo, o incluso un síndrome piramidal, que nos puede dar una falsa ciatalgia, ¿sí? Ok, entonces, dentro de las pruebas para lo que es la parte lumbar, nosotros vamos a levantar la pierna del paciente, paciente de cúbito supino con una flexión de cadera con rodilla en extensión, levantamos, tú me dices si hay dolor, ¿sí? Entonces, vieron que dejé caer la pierna, eso activa por reflejo lo que es el psoas. Ella hizo la cara de dolor justamente cuando tuvo que, por reflejo, contraer la pierna, ¿no? Entonces, ya no les va a hacer para la otra porque ya saben que la vamos a soltar. Entonces, ustedes no van a avisar al paciente que van a soltar la pierna, no la van a dejar caer, pero justo es para activar el reflejo y en este caso nos ha dado positiva esta prueba, ¿correcto? Para dolor lumbar, ¿sí? De un lado, voy a levantar del otro, no voy a dejar caer, ¿sí? Levantamos, 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 más arriba, más arriba, más arriba, listo. También nos da positivo, esta es la contraparte. En lugar de dejar caer la pierna, nosotros ponemos resistencia a la elevación y entonces nos da positivo también para dolor lumbar, ¿sí? Muy bien. Voy a levantar nuevamente, vamos a hacer prueba para lumbalgia. Hacemos la lumbalgia, voy a doblar. Si ella tuviera una ciatalgia, desde el momento que hicimos la primera, el dolor irradia, ¿sí? No hay una ciatalgia. En este caso fue nada más a nivel lumbar. Este dolor lumbar disminuye aquí, sigue presente. Okay. Entonces, no solamente tiene un dolor lumbar, también tiene una afección a nivel de cadera. Recordemos que, bueno, en este caso su paciente es un caso mucho más complejo, entonces la esclerosis múltiple
prácticamente le va a afectar en toda la musculatura. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un 4, ¿verdad? Y hacemos angina, ¿no? Nos da positivo también, justamente les decía, para articulación de cadera, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo este movimiento y trato de abrir, me da positivo. A él, les digo, el cuadro pues es complejo, ¿verdad? Y realmente a ella es más por un tema nervioso. Tendríamos que tener radiografías en un momento dado para poder valorar desgaste articular. Bien, voy a hacer de otro lado. ¿Hay dolor? También. Esa sería la prueba para síndrome piramidal. El dolor, ¿dónde se produjo? Solo en la zona lumbar. ¿Bajó el dolor? Sí. ¿Hasta abajo de la nalga? Sí. ¿Hasta la rodilla? No. Entonces puede ser que también haya compromiso de piramidal. Cuando hay compromiso de piramidal, si se dieron cuenta, la rotación fue inversa, ¿verdad? Entonces se desprende de inmediato lo que es el dolor tipo irradiado generalmente hasta la rodilla, ¿sí? Cuando es piramidal, ¿sí? Cuando es de la lumbalgia, pues se va a dar, en cuanto nosotros levantamos, se detona el dolor irradiado. Si no es lumbalgia, se queda nada más a zona lumbar. Con la apertura del 4, nosotros vamos a poder valorar también crepitación de lo que son articulaciones. Y por cierto, también tiene crepitación audible y perceptible de rodilla. ¿Sí? Esa sería la valoración. ¿Qué hacemos con tu pantalón? No poner una sabanita. Te voy a traer una sabanita. Sí, te voy a traer una sabanita. Entonces, por favor, 2 sábanas, si es tan amable. Nos vamos a colocar boca abajo y mientras repasamos los puntos de acupuntura que vamos a aplicar en la analgesia, ¿correcto? Entonces, recordemos que el día de hoy solo vamos a aplicar analgesia, ¿sí? ¿Qué puntos, aquí las personas ya expertas, utilizarían para la tonificación de yin de riñón y qué técnicas utilizarían? Tres de riñón con tonificación. ¿Cómo? Sí. 3 de riñón. 3 de riñón, muy bien. Tai-Si.yuan, punto tonificar, para tonificar energía yuan de riñón. Muy bueno. Migmen, Dumai 4 para tonificar la esencia y el yang también. ¿Qué otro? Muchas gracias. El 4 Te voy a cubrir con la sábana. Te voy a pedir por favor que te bajes tu pantalón. ¿Qué otro punto nos sería útil? Recordemos, vaso 6, siempre que tonificamos riñón, regularmente tonificamos también vaso, ¿verdad? Porque van como muy a la par. Sí. En este caso, la deficiencia de yin es de riñón muy marcada, pero una deficiencia de yin de riñón casi siempre se acompaña de una deficiencia de yin de hígado. Entonces, nosotros tendríamos que tonificarlos. Recordemos que los puntos Shu dorsales son puntos por excelencia para la tonificación yin o tonificación directa de lo que son los órganos. Nosotros podemos utilizar esos puntos yin, podemos usar puntos de influencia en general como punto para la energía, RENMAI 17 que veíamos. Podemos utilizar estómago 36 para fortalecer vaso estómago, lo mismo. Podemos utilizar riñón 7 para tonificar el yang e indirectamente el yin de riñón. San Yin Yao, vaso 6, también que ya lo comentaron, ¿sí? Y el punto riñón 1 con moxa sería súper indicado.
Vesícula biliar 39, que es el punto que habíamos mencionado para la tonificación de heces. ¿Listo, compañera? Sí. Perfecto. Y vejiga 23. Vejiga 23 es el punto Shu dorsal, ¿sí? Todos los puntos Shu dorsales de los órganos que queramos tonificar. Correcto. ¿Cuál es el punto de vejiga por excelencia para lumbalgia? Vejiga 40 es punto por excelencia para el dolor lumbar en general, ¿no? En este caso, lo vamos a aplicar solamente si la afección va más por lo que es el meridiano vejiga o vesícula biliar. Bueno, aquí tenemos estos puntos primarios, puntos secundarios y punto accesorio, dice, ¿no? Entonces, puntos primarios son obligados y de los secundarios depende si nosotros queremos utilizarlos. Punto dirigido de B23 a B25 bilateral, ajá. Incluso podemos alcanzar hasta B26, ¿sí? Vamos a utilizar otros puntos como es vesícula biliar 30, vesícula biliar 34, que además es un punto de influencia general para afecciones tendinomusculares, ajá. Vesícula biliar 39 para la promoción, decíamos, de la esencia, y en este caso, en lugar de utilizar accesorio vejiga 41, vamos a utilizar vejiga 40, ¿sí? Bueno, vamos a detectar lo que es la zona dolorosa. Voy a tocar a nivel de L4, me dijiste, ¿verdad? Un poquito arriba. ¿Hay dolor aquí? Aquí. Un poquito. Aquí. Aquí sí. ¿Viene hacia acá? ¿Hacia acá? Aquí. Aquí ya no. Aquí. 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 Entonces es más por trayecto de vesícula biliar más que por vejiga. Sin embargo, vamos a trabajar vejiga por ser riñón también. Lo podemos trabajar bilateral, ¿no? Entonces, prácticamente aquí estaría de B23 a B25. Este sigue siendo trayecto de vejiga. Ella incluso hizo una contracción involuntaria, ¿correcto? ¿Hay dolor aquí? ¿Poco? Mucho. Poco. Vamos a ver a nivel de cadera, mucho dolor, trocante, lo mismo. Aquí está muchísimo más dolorosa todo lo que es el trayecto de vesícula biliar, ¿sí? Entonces esa es la zona que nosotros vamos a trabajar. Aquí vemos la inserción de las primeras agujas, que entonces dijimos desde B23 hasta B26 o hasta donde el paciente nos refiera el dolor. Vamos a utilizar la aguja larga, ¿sí? Y lateral iniciando de B23, o si se puede un poco antes, mejor, ¿sí? ¿Se entiende eso? Observamos lo que es el meridiano de vejiga, entonces vean ustedes los puntos que pueden servirnos auxiliares. No necesariamente tenemos que pinchar esos puntos, podemos hacer uso de los puntos ASHI o zona más dolorosa, tal como ahorita lo está refiriendo el paciente. Este punto es muy útil, 36, vejiga 36, que está justamente por debajo de la nalga y al centro, ¿sí? Bueno, y ahí vemos vejiga 40, ¿verdad? Que les decía muy útil también. Aquí vemos el trayecto de meridiano vesícula biliar. Entonces, además de insertar sobre vejiga, vamos entonces a insertar de vesícula biliar 30, podemos incluso usar el 31 o puntos ASHI que encontremos lateral, hasta vesícula biliar 34, y en caso de que esté afectado el pie, pues podemos incluso hacer uso de la zona del tendón calcáneo, justo donde se dividen los dos gastronemios. Ahorita vamos a colocar nada más bilateral, nos vamos a vesícula biliar 30, trayecto doloroso lateral,
al 34 y 40. Son los puntos que vamos a utilizar, ¿correcto? Con agujas largas también. Con agujas largas solamente Vejiga. de giga y el resto de 1 a 1.5 puntos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a insertar. Recordemos que la intensidad es la tolerancia del paciente. Podemos utilizar una corriente continua, obviamente son bajas corrientes, ¿verdad? O una corriente denso dispersa, ¿sí? Hacemos la localización de L4, vamos a entrar un poquito arriba. Ajá. Ubicamos porque es la vía 30. ¿Le duele de los dos lados? Más del izquierdo. Derecho, izquierdo. ¿En este? Bueno, vamos a colocar entonces nada más de este lado. Del derecho nada más. ¿Hasta aquí? Ok, vamos a colocar entonces hasta aquí. Bien, de giro. ¿Cuántos puntos es la aguja, Yo sé que hace como de 8. Es las que se usan en el mundo también para... Ajá. Le muestro las agujas que vamos a utilizar, son desechables y están selladas. ¿Sí? ¿Cómo? Se va a espantar. Yo sí. Y luego sí se espanta, ¿no? Entonces, vamos a auxiliarnos del aplicador. Decíamos 1.5 puntos de distancia por arriba de la línea que refiere dolorosa. ¿Sí? Respirando profundo. Insertamos afuera el aire. Eso es. Y vamos a empezar a hacer a 15 grados, ¿correcto? La inserción de la aguja. ¿Me dice cuando siento un piquetito? De este lado no se ve. Ahí, suelte. Véngase para acá atrás. Con cuidado por ahí. A ver, ¿alguien más quiere pasar de este lado? Solo aquí atrás. Hasta ahí. Si quieren abrir ya la otra aplicación, pasan otras personas. ¿Sí? Vamos a aplicar a otra persona. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a hacer la aplicación a 1.5 puntos de distancia por arriba de la zona que se refiere dolorosa. ¿Sí? Respirando profundo, exhalando. Y vamos introduciendo de a poco. ¿Hasta ahí? Voy a entrar un poquito más. Está al lado de la bolsa de esa, ¿verdad? ¿Ahí? Ahí. Perdón, voy a tomar más. Bueno, entonces entramos, ¿no? Cuando no ha entrado, digamos, a gran profundidad la aguja, podemos hacer una pausa e intentar seguir entrando un poquito más, solo que el paciente nos lo permita, ¿sí? Entonces son 15 grados. 15 grados, recordemos que el grado de la anulación, ¿no? A 90, 45 y a 15. Este es a 15, ¿sí? Y se sigue a 15 grados profundo. Sí, así es. Transcutáneo. Bueno, entonces, ahora vamos a aplicar, en este caso, vamos a aplicar también el punto que les comentaba acerca de vejiga 36, ¿sí? ¿Hay dolor aquí? Poco, no tiene tanto dolor. Vamos a aplicar sobre el glúteo. ¿Hay dolor aquí? ¿Aquí? Abajito. ¿Aquí? Ajá, entonces sobre el mismo trayecto más o menos de vejiga, nosotros tratamos de detectar los puntos dolorosos. Es muy importante mencionar que no se deben de aplicar agujas sobre la ropa. La voy a aplicar porque no le voy a descubrir las nalgas, pero sepan, que no se debe hacer. Okay. Respirando profundo, afuera,
En este caso vamos a aplicar a 90 y suficiente tejido que nos permite entrar sin ningún problema. ¿Listo? Aplicamos entonces también vesícula biliar, ajá, lateral a lo que es el trocánter, ajá, respirando profundo, afuera. Y de aquí nos vamos directo a lo que es Particular, ¿verdad? También. esta fue 90, lo mismo. Lo mismo que vamos a utilizar, angulación de 90 para vejiga 40. Voy a bajar un poquito. Ahí está. En el hueco popitlio al centro, respirando profundo. Sacamos el aire. ¿Molestia? Ok. Bueno, vamos sobre el otro lado. Vamos a corroborar vejiga 26. ¿Hay dolor aquí? ¿Hay dolor aquí? Aquí sí. Insertamos, respirando profundo. Sacamos el aire. ¿Hay dolor aquí? En este caso, aunque no es un punto puntural, la zona del trocánter está sumamente dolorosa. Vamos a conectar punto H, respirando profundo. Sacamos el aire. Estás tapándolo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, dentro de la misma, los mismos documentos se puede observar en dónde está la mayor congestión, ¿verdad? Porque vean ustedes, ciertamente hay una debilidad con las estrellas que se muestran de este lado, pero vean ustedes la congestión venosa que se muestra por la zona más dolorosa, ¿no? Entonces, siguiendo más o menos ese trayecto, respirando, sacamos aire. Vejiga 40, respiramos profundo. Afuera. ¿Ya pasó? Vesícula biliar 34, parte inferior de la cabeza del peroné. Respirando. Sacamos aire. Listo. Una vez colocadas mis agujas, vamos a colocar los electrodos. Entonces, bueno, pues en este caso no tiene sentido que usemos positivo y negativo porque sabemos que no es una corriente que crea polaridad. Entonces, como ustedes saben, pues la analgesia generalmente la vamos a manejar entre 3 y 4 de frecuencia con una corriente. En este caso vamos a utilizar una denso dispersa, ajá, y vamos a colocarlo, vamos a colocarlo obviamente a intensidad de tolerancia del paciente. Es importante que, por ejemplo, del hueco popitlio utilicen el mismo, porque como va a ser la misma descarga que salga del mismo electrodo, ¿sí me explico? Porque si aquí puede tener mayor tolerancia, de esta que es la articulación, puede que la tolerancia sea diferente, ¿sí? Ajá. Usen un solo electrodo para, si es que van a usar vejiga 40 bilateral. Le pregunto antes de activarlo si le duele. Si le duele antes de... Antes de. Sí. ¿Hasta ahorita hay alguna molestia? No. Los puntos más álgidos, cuando hacemos la punción con la aguja, pues suele ser más sensible, ¿no? Sí. Entonces vieron que en este punto fue muy doloroso para ella. Me gustan más los reconocidos porque así es más fácil que yo identifique de dónde a dónde va, pero bueno. ¿Ahí? ¿Sabes qué pasa? Que está haciendo presión la ropa. Le bajan un poquito la ropa. Eso. Ya se ve. ¿Cuál? En el caso sí le quitan la- ¿Respirando? Sí. Respira profundo. Sacamos aire.
aire. Soltamos aire. Voy a subir un poquito de ese. ¿Lo sientes ahí? ¿Está bien o intenso? Por eso se conecta. ¿Con qué electrodo? ¿Por cuál otro para el No, ese no lo conecté. Ya no solo. ¿Sí? Al subir de la De la rodilla. izquierda. Fíjate. ¿Mejor así? ¿Aquel ya lo bajo un estilo? No, tenía. ¿Ya mejor? Ya te quité el de rodilla, ¿eh? No, es que todavía está. Acá, aquí en medio de la. No, el otro. Ahí. Se está lastimando la boca, porque te moviste. Respira profundo. Sacamos. Si su paciente en este caso, ella requería como muy dolorosos o mucha alteración en la rodilla, vamos a dejar actuar solamente la aguja. ¿Sí? Listo. ¿Es mejor así? Sí. Correcto. ¿Y la aguja ahí se dispersa o se fortalece? Hay que tonificar siempre. Tonificar siempre en este No, caso. en Sí. este caso. En este caso, ¿Sí? sí. Bueno, entonces, No importa que esté. no. ¿Se entendió la mecánica, muchachos? ¿Sí? A ver si nos da tiempo de otro caso. 6:20. Vamos a hacer rápidamente otro ejercicio como este y lo vaciamos directo, ¿les parece? ¿No? Que es al final del día un desajuste de esta articulación que obviamente se le va a pasar en cuanto por accidente lo mismo, otra vez te vuelva a acomodar, ¿no? Pero bueno, al final del día, esta lengua nos muestra calor, humedad, ¿no? Ciertamente la lengua nos confirma muchos datos de calor debido al tema de la gastritis. Entonces, pues no sé por qué, con Luisano, su compañero, algo está generando este calor, un calor interno en el estómago. Ustedes saben que vasoestómago es la base y la fuente de lo que son los nutrientes y los líquidos sobre todo, ¿no? Aquí obviamente la debilidad la tenemos muy marcada en lo que es vasoestómago. Entonces estamos observando una lengua obesa con retención de líquidos. Tenemos dos problemas acá. Una debilidad de Jan de riñón, ¿correcto? Que nos muestra la obesidad de la lengua y la lumbalgia. Pero por otro lado tenemos calor-humedad en lo que es vasoestómago. Debido a lo que está generando la gastritis, tendríamos que rascarle más para saber cuál es la efectiva fuente de la gastritis, que al final del día es un calor que está consumiendo los líquidos. Dos cosas, debilitando la energía de vasoestómago y por consecuente debilitando músculo esquelético, deficiencia de Jan de riñón, que de alguna manera también puede estar relacionado con la alteración ósea o el desgaste articular que esté presentando, ¿correcto? Habría que escarbarle un poquito más en ese sentido, trabajar lo que es calor, humedad y saber sobre todo la fuente, ¿verdad? Para que ya no siga. Recordemos que también los lácteos son una de las principales fuentes de humedad, ¿no? Entonces lo que más requiere consumir, habría que sacarle un poquito porque luego los pacientes y saber qué es lo que está generando la gastritis. Entonces nuestro tratamiento iría por dispersar el calor, romper lo que es la humedad y obviamente tonificar el llano de riñón para generar esos líquidos. Muchas de las lumbalgias también están bien relacionadas con la falta de lubricación. Dígame, compañero. Generalmente las personas que hacen ejercicio, sobre todo pesas, consumen mucho óxido nítrico, Ciertamente. proteína,
¿Una qué, perdón? Detonación en el sistema gástrico. Claro, Entonces podría ser. podría. Habría que escarbarle un poquito más, ¿ah? Así es. Dice que no, que él es muy sano. ¿Quién más? Pero pensamientos obsesivos, preocupaciones, Algo nervioso. ¿Cómo dirías que de los 5 sabores, cuál, si tuvieras que escoger uno para la semana, te quedas? Sabores. Dulce, amargo, ácido, amargo, dulce. ¿Sí? ¿Dirías que eres más, o cómo emocionalmente dirías que estás últimamente, y últimamente estos meses o estos días, ¿no? Preocupado, triste, tiendes al estrés, poco tolerante, No, no es tanto de carácter, No. sino más bien de preocupación tal vez de repente. obsesivo. Yo siento que no está teniendo fuerte razonamiento en el estómago cuando tú tienes gastritis. Razonamiento no está siendo correcto. Entonces, como que le faltaría el buen razonamiento. ¿Reflexión? Sí, el razonamiento, el ver bien. Objetivamente. El razonar bien. Es diferencia de razonamiento. ¿Sí? el que se impugna que yo contaba. Sabemos nosotros que este es uno de los síndromes más frecuentes, ¿verdad? La sobredominancia del hígado por una alteración emocional, sobre todo cuando se trata de este tema de acumulación emocional que sobredomina el hígado y que va debilitando su energía, ¿verdad? ¿Alguien más quiere opinar? Yo quisiera que si me pudiera explicar cómo es posible que haya al mismo tiempo calor y humedad, porque el calor generalmente seca los líquidos. ¿No me podría explicar un poco eso? No, lo veo contrasentido. La humedad se puede asociar tanto como calor con frío, ¿no? Una acumulación y una acumulación al final del día se puede volver flema, en un proceso caliente. Bueno, puede ser flema turbia, como le dicen, flema incluso que no se ve, ¿correcto? Que es la que llega a obstruir la mente, ¿correcto? Esa flema hasta etérea. Pero ciertamente, tanto el viento como la humedad se pueden combinar como calor o humedad. Nosotros podemos ver que la fuente de los líquidos, que es vaso estómago, no está siendo suficiente. Nosotros vemos el proceso de calor aquí, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que vaso es uno de los primeros filtros de los líquidos que tendría que posteriormente pasar una cierta parte al intestino delgado y este a su vez a lo que es el riñón, ¿cierto? Y luego estos líquidos, ¿verdad?, reciben otra depuración y esa evaporización de líquidos tendría que llegar al corazón, porque sabemos que existe una relación agua-fuego entre corazón y riñón. Sin embargo, nosotros vemos un proceso de calor y estancamiento en este yaus y los líquidos que están acumulándose en el riñón no están permitiendo o no están subiendo a lo que es esta nutrición y por eso vemos también un poquito de calor en el corazón porque la punta se observa más roja. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda, chicos?